cómo los trata esta mañana de frío. Ustedes saben que en esta época del año, por lo menos algunos, tenemos la tendencia de hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas decisiones hemos tomado? Si estas decisiones han sido buenas o malas. Y sobre todo, ¿cuántas noticias hemos recibido? Y algunos harán esta pregunta: ¿cuál ha sido la noticia más impactante que usted ha recibido durante este año? Aquella que muchas veces nos cambia la vida. Algún proyecto que tanto ansiábamos se concreta. Algunos este año se han recibido de ingeniero, otros se han puesto de novio, otros habrán decidido casarse, y algunos tal vez hayan recibido alguna noticia que lejos de levantarlo, le preocupa, como por ejemplo un diagnóstico de una enfermedad, un problema financiero, un problema matrimonial. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras donde una persona recibe una palabra, una noticia que realmente lo descoloca y le cambia la vida. Y me estoy refiriendo al rey Ezequías. Vamos a leer algunos versículos en Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice así el versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué noticia que recibió Ezequías. Para colmo, dice la misma palabra, 2 capítulos anteriores, que Ezequías era una persona que ni antes ni después de él hubo otro como él. Una persona íntegra, dedicada al Señor. Sin embargo, Dios envía al profeta Isaías para que le comunique esta noticia. Realmente se siente descolocado, se siente preocupado y tiene que rehacer y comenzar nuevamente a luchar contra esa situación. Y al decir del periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, vale la pena intentar empezar 1 y 1000 veces mientras tengamos vida, pero hay que tener actitud para eso. Entonces, el título de la meditación en esta mañana es Vale la pena. ¿Y qué es lo que va a valer la pena? Va a valer la pena intentar hacer lo mismo que hizo Ezequías. Inmediatamente que Isaías le comunica esta noticia, lo despide y lo primero que hace es orar a su Señor. Eso lo podemos leer y lo vamos a ir viendo en el relato que viene a continuación. El poder de la oración, mis hermanos, el poder de la oración que llega al corazón de Dios, es lo que hace realmente que éste, en su soberana voluntad, no solamente nos oiga, sino que actúe en consecuencia. Y fíjense ustedes que continuando con el relato,
dice que Ezequías ora a Dios, se le caen las lágrimas y eso conmueve el corazón de Dios. Y no solo que le permite y le dice que los va a curar, sino que le concede 15 años más de vida. Mis hermanos, muchas veces me pregunto, ¿llega mi oración al cielo? ¿Me escucha Dios? Seguro que sí, pero hay oraciones que llegan directamente al corazón de Dios. Hay oraciones que, como diría el pastor Juan José Churruaín en su libro El precio de la unción, conmueven el corazón de Dios, porque no solo conocemos lo que Él va a hacer en su, digamos que está escrito en la palabra, sino que aprendemos a conocerlo en su personalidad y en su carácter, y sabemos qué decirle para que realmente Él nos entienda y obre en consecuencia. Hay dos ejemplos que encontramos, uno en Jeremías capítulo 15, donde dice la palabra que frente a un problema que había y una decisión que había tomado Dios, dice la palabra que ni aunque estuvieran Moisés y Samuel aquí presentes, yo cambiaría mi decisión, dice el Señor. Y en Ezequiel capítulo 14, muchos años después, frente a una situación similar, dice, ni que estuvieran Noé, Daniel y Job, yo también cambiaría mi decisión. A lo sumo, solamente ellos, estos tres varones, por ser justos, salvarían su vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir? Que hay personas que tienen un poder en su oración que evidentemente no solamente son escuchados por Dios, sino que es como que Dios los tomara como referente. Hay oraciones que realmente impactan en el corazón de Dios y hacen que éste, en su soberana voluntad, vuelvo a repetir, muchas veces hasta reconsidere una acción, como fue el caso de Ezequías. Dios escucha la oración, conmueve su corazón y decide cambiar la decisión que había tomado. Y le concede nada más y nada menos que 15 años más de vida. Que después, lamentablemente, Ezequías no aprovecha muy bien, pero eso es arena de otro costal. ¿Qué más hace Ezequías cuando recibe la tremenda noticia de que no va a vivir más y que esté a punto de morir? Dice, ordena tu casa. Mis hermanos, muchas veces tenemos que ordenar nuestras cosas. Evidentemente, si lo dice la palabra, es porque a pesar de ser un hombre bueno, tenía algunas cosas que arreglar. Tal vez hay que arreglar algún problema en mi matrimonio, algún problema con la herencia que voy a dejar, ¿por qué no? Muchas veces se suscitan este tipo de problemas cuando los padres no dejamos ordenadas las cosas y después entre los hijos hay rencillas por el tema de cómo se reparten ciertos y determinados bienes. O bien por alguna cosa que he hecho y que ha quedado latente ahí y es necesario volver a retomarla para resolver realmente. No hay peor cosa que dejar temas inconclusos. Es bueno resolver por una cosa o por la otra. O sea que en primer lugar, Ezequías cuando recibió la noticia que le impactó, oró a su Señor. En segundo lugar, dice que lloró amargamente. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿vale la pena desatar el llanto?
no es un signo de debilidad, sobre todo los hombres que tenemos ese impacto de esta cultura tan machista. El Salmo 56 nos dice que el Señor guarda cada una de nuestras lágrimas en una redoma. ¿Qué es una redoma? Yo creo que, no sé si se alcanza a ver la fotito, es un recipiente que tiene el cuellito muy fino y muy alargado, como para apoyarlo en el ojo y que la lágrima caiga dentro de la redoma. Y además dice que la tiene escrita en su libro, cada una de nuestras lágrimas. ¿Y por qué muchas veces el Señor se conmueve? Se conmueve porque nos ve conmovidos a nosotros. Y hay noticias que realmente nos impactan negativamente y muchas veces nos ponen en una situación en donde necesitamos llorar y dar rienda suelta a ese tema. Se los digo por propia experiencia, miren, si hay algo que a mí me cuesta mucho, es llorar. Sin embargo, conversando días pasados con el pastor, le decía que una de las cosas que veo como una evolución en mí es que hay momentos determinados de la reunión donde hay cosas que me impactan y que tienden a hacerme caer algunas lágrimas. Mi hermano, deje librado su llanto, su lágrima, cuando usted sienta que es necesario, porque Dios va a tener en cuenta esas lágrimas y las va a juntar en su redoma. Ezequías dice la palabra, fíjense ustedes, dice que él lloró y oró, y en su oración le dijo, te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Les decía que hasta nos puede parecer irreverente la oración de Ezequías, porque le dice, te ruego Dios que tengas en cuenta que he sido un hombre íntegro que ha andado en verdad y que he hecho todas las cosas que te agradan. Lo que pasa es que hay que entender la oración de Ezequías en el contexto en el cual está dicha. En el antiguo pacto, es decir, antes de que venga nuestro Señor Jesús, la obediencia daba lugar a la bendición y la desobediencia daba lugar al castigo. Entonces él en ese contexto dice, yo siempre te he obedecido y me gustaría que me bendigas. Y estoy notando esto como un castigo más que una bendición. Nosotros en el nuevo pacto, como creyentes, después que vino el Señor Jesús, nuestro principio está en San Juan capítulo 14, versículo 13, que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, nosotros centramos nuestra oración en el nombre del Señor Jesús y por la fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que hay que entender de por qué oró como oró Ezequías. Nosotros no es válido esa manera de orar, sino que nosotros cuando nos dirigimos a Dios en oración, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, por la fe en el Señor Jesucristo. Finalmente, si avanzamos con este relato, nos dice lo siguiente. También Ezequías, impactado porque recibe la noticia de que se va a morir, e inmediatamente vuelve el profeta Isaías a decirle, mirá, Dios ha cambiado de opinión. No solo no te vas a morir, te va a curar de la enfermedad que tenés. Al tercer día vas a estar sano y vas a poder ir al templo a adorarle. Y además te va a conceder 15 años más de vida. No entendía nada Ezequías.
Entonces dice él, me gustaría recibir una señal de que todo esto va a pasar. Y es de alguna manera razonable y entendible frente a las dos cosas que estaban pasando, que eso ocurra. Y dice que el profeta Isaías le pregunta, ¿y qué tipo de señal? Bueno, la señal es que las agujas del reloj de sol se atrasen. El famoso reloj de Acaz. Ustedes saben que los procesos siempre van hacia adelante. Esto está enmarcado en este concepto. Y permítanme que voy a tratar de ser claro y cortito, pero está basado en dos principios de una rama de la física que se llama termodinámica. La termodinámica estudia el comportamiento de los fluidos, cómo se mueven los fluidos. Por ejemplo, tiene distintas leyes, pero hay dos leyes que son fundamentales. Dice que los cuerpos en contacto se estabilizan desde el punto de vista de la temperatura con aquel que tenga la mayor temperatura. Ese es el principio que usamos con el termómetro. Cuando usted se pone el termómetro acá en la axila para medirse la fiebre, el calor de la piel calienta el tubito de vidrio, el tubito de vidrio calienta el mercurio que está adentro y todo se estabiliza a la temperatura que tenga el cuerpo. Entonces se hace una escalita y el mercurio se para a 36,8 y dice usted, estoy todavía bien, tengo 39, es preocupante. Pero ¿cuál es el principio ese? Que los cuerpos en contacto se estabilizan desde el punto de vista de su temperatura con la mayor temperatura de ellos. El segundo principio, que es el que está expresado acá, es un principio de orden, de dirección de los procesos. Los procesos siempre van hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase, déjeme dar un ejemplo. Si usted saca un cubito de la cubetera y lo pone arriba de la mesa, ¿qué pasa al cabo de unos minutos? Se derrite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estabiliza a la temperatura ambiente que es mayor que la que está dentro del refrigerador. Pero si usted quiere hacer lo contrario y agarra ese cubito y lo llena con agua y lo pone arriba de la mesa, solo, no se va a pasar estado sólido ese cubito. Necesita de la ayuda de un refrigerador. Por eso decimos que los procesos siempre van hacia adelante. Y miren lo que pasa acá. Yo les traje un dibujito de un reloj de sol. Ahí está. La sombra de ese palito siempre va a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque está ligado a la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y lo que Ezequías le pide es que se vuelva 10 grados para atrás. O sea, un hecho totalmente milagroso. Y dice que eso ocurre, y si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 31, vamos a encontrar de que vienen unos embajadores de Babilonia para ver los prodigios que se produjeron en la tierra donde estaba Ezequías, por este movimiento. O sea que no fue algo global en toda la tierra, sino que fue un hecho puntual y circunstancial hecho ahí. Llevado esto a este terreno, decimos que Ezequías pidió una señal porque quería ver cuál era la manifestación verdaderamente de ese Dios tan grande y tan poderoso en el cual él creía. Mis hermanos, nosotros muchas veces necesitaríamos una señal. Y no está mal que la pidamos. Simplemente hay que pedirla frente a hechos importantes y trascendentales de nuestra vida. Pero Ezequías
Oró primero, lloró después y pidió una señal. Frente a la noticia que has recibido este año, que ha impactado tu vida y que tal vez ha cambiado el transcurso o el camino que vas a seguir. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionamos cuando nos presentan hechos como el que le pasó al rey Ezequías, que enfermó? Muchas veces frente a la enfermedad nos sentimos debilitados, nos sentimos preocupados. Y no está para nada mal, pero igualmente tenemos en quién recurrir, a quién recurrir y qué hacer. Miren, mucho se habla de las nuevas generaciones y de las diferencias que tenemos entre algunas de ellas. Hay una expresión muy linda que dice lo siguiente. Si es la próxima, solamente por si alguno no soy claro en lo que les voy a decir. Pero decía lo siguiente. Mi abuelo, alguno de nuestros abuelos que llegó a este país, para trabajar necesitaba caminar 10 millas. Eso es aproximadamente 16 kilómetros. Mi padre ya solo caminó 5. Yo, dice él, el que escribe esto, conduzco un Cadillac. Mi hijo un Mercedes. Mi nieto una Ferrari. Pero mi bisnieto volverá a caminar. ¿Por qué dije? Pregunté y me dijeron lo siguiente. Tiempos difíciles dan lugar a hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles. Los tiempos fáciles dan lugar a hombres débiles. Y los hombres débiles generan tiempos difíciles. Es una rueda donde lamentablemente debemos decidir qué tipo de personas queremos preparar y para qué la queremos preparar. Fíjense ustedes que en alguna de estas expresiones seguramente nos sentimos identificados. Soy un hombre fuerte, un hombre débil. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero presentarme delante de mi Señor? ¿Cómo quiero enfrentar el 2023? ¿Y cómo voy a estar preparado por si recibo una noticia que impacta negativamente en mi vida? Señor, danos fuerzas como para poder sobrellevar este tipo de cosas. Y no nos olvidemos que a pesar de lo que ocurra en nuestras vidas, debemos confiar plenamente en nuestro Señor. Y como decía Benny Hinn en su libro, no te rindas, cuando él relataba el caso de cuando el Señor está curando a la mujer con flujo de sangre y aparece alguien para decirle que la hija de Jairo estaba muy mal, incluso hay un evangelista que dice, ya ha muerto, la preocupación del papá, y el Señor le dice, no temas, solo cree y ella será salva. Y más allá, mis hermanos, de la noticia que usted puede haber recibido, que ha impactado en su vida, puedo decirle y transmitirle, solo crea y realmente no tema, porque Dios conoce su oración, conoce sus lágrimas,
las tiene escritas en su libro y al igual que Isaías nos dice lo siguiente. Y con esto vamos a ir cerrando. Dice la palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso nos dice el Señor en esta mañana, mis hermanos. Y no tema, no se rinda, más allá de lo que pueda recibir, del impacto que pueda hacer la noticia que usted reciba en su vida, vale la pena orar a Dios e intentar llegar al corazón de Él para que realmente conozca nuestros sentimientos, nuestra preocupación y seguramente Él va a actuar como corresponde. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, aquí estamos reunidos como iglesia para adorarte, Señor, para reconocerte y para hacerte saber que tenemos necesidades y problemas. Pero sabemos, Señor, de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que es capaz de hacer cosas imposibles. Te pido, Señor, por aquellos mis hermanos que están pasando por un momento de enfermedad. Dale fuerza, Señor, que no se rindan, que confíen, que tú puedes hacer aquello que realmente desde el punto de vista humano no es posible. También dejo en tus manos los problemas que puedan tener desde el punto de vista del matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, tantos problemas que hoy tenemos en esta sociedad. Pero Señor, ayúdanos, ayúdanos a confiar, ayúdanos a seguir siendo verdaderos hijos tuyos y Señor, que realmente podamos intentar una y mil veces comenzar a vivir a tu lado. Te pido por aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Señor, pon en su corazón el deseo de entregarse a ti. Que puedan, Señor, realmente sentir la presencia tuya en sus vidas y que realmente puedan cambiar de aquí en más. Y por el resto, Señor, te pido por nuestros pastores, por su familia, por sus cosas, para que realmente las tenga siempre presentes y siempre a su lado pueda mantenerlos firmes. Y gracias porque un día has puesto en ellos el deseo de pastorearnos, de ayudarnos y de guiarnos. Señor, dejo todo en tus manos, te agradezco por la palabra de hoy y al igual que el rey Ezequías, te decimos gracias porque muchas veces pones en nosotros pruebas que no somos capaces de recibir, pero tú lo has dicho, ni un solo cabello de vuestra cabeza será tocado y además no voy a dejar algo que no puedan llevar y soportar. Por lo tanto, confiamos en ti y dejamos esto en tus manos.
Amén. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén y Gloria, amén. gloria, Pastor. gloria. Aleluya. Bendito, bendito, bendito. Vamos.